¿Qué tal, arquitectos de la web? Seguimos con nuestra serie de patrones arquitectónicos de software. Y hoy nos toca jugar con Legos, o más bien con su equivalente en nuestro mundo, la arquitectura basada en componentes. Si les gusta la idea de seguir construyendo juntos, no se olviden de seguir la cuenta en @MasonCoding. Y para que vean por qué esto es tan importante, déjenme que les cuente una pequeña historia de terror. Imaginen la escena. Lunes por la mañana, café en mano y les cae un proyecto encima. 500,000 de líneas de código, un monolito gigantesco. Y desde el primer momento, uno siente ese olorcillo a código podrido. Esta no es una historia inventada, Es una experiencia real que me cambió por completo la perspectiva sobre cómo diseñar software. Y aquí es donde la cosa se pone fea. La lógica de autenticación, algo fundamental, estaba copiada y pegada en 47 lugares diferentes. 47. O sea, cambiar una simple política de contraseñas no era un trabajo de minutos. Era una odisea de una semana entera, cruzando los dedos para no romper algo en uno de esos 47 sitios. ¡Una locura! Y bueno, esa experiencia me enseñó algo clave. Esto de los componentes no es solo para no escribir el mismo código 2 veces. Para nada. Es una disciplina. Es una filosofía de diseño que literalmente decide si tu sistema va a poder crecer o si se va a ahogar en su propia complejidad. Estamos hablando, sin exagerar, de la supervivencia del proyecto. Ok, entonces, ¿cómo evitamos ese caos? Es vital que todos hablemos el mismo idioma, así que vayamos a lo más básico. ¿Qué es en realidad un componente de software? Vamos a desglosarlo bien para tener una base sólida sobre la que construir. Si nos ponemos un poco formales, un componente de verdad tiene que cumplir 3 reglas de oro. Primero, una interfaz clara, que es como su contrato con el mundo exterior. Segundo, una encapsulación fuerte, o sea que esconde sus trapitos sucios y no deja que nadie vea cómo funciona por dentro. Y tercero, y esto es crucial, tiene que poder desplegarse de forma independiente, sin que haya que reconstruir todo el sistema. Y ojo aquí que esta es una confusión súper común. Un componente no es una simple librería. Piénsenlo de esta forma. A una librería, el código la llama, le dice, oye, haz esto. Pero a un componente, el sistema o el framework le puede decir, oye, te toca, actúa ahora. Esa inversión de control, esa capacidad de que lo llamen, es lo que le da una autonomía y un poder enormes. Listo, ya tenemos la definición. Pero saber qué es algo es solo la mitad del camino. El verdadero arte está en saber construirlo bien. Así que ahora vamos a meternos con los principios de diseño que nos van a guiar para crear componentes que sean de verdad robustos y fáciles de mantener. Principio número 1. Alta cohesión. Miren el ejemplo malo. La típica clase utils. ¿Les suena, verdad? Ese cajón desastre, donde va a parar todo lo que no sabemos dónde poner. Valida usuarios, redimensiona imágenes, de todo un poco. Un desastre. Por otro lado, un buen componente, como el de autenticación, tiene una misión, una sola. Y todo lo que hay dentro, absolutamente todo, sirve a esa única misión. Luego, el bajo acoplamiento. A la izquierda, el código está, digamos, soldado con cemento a PostgreSQL y Stripe. Si mañana queremos usar PayPal, ¿qué pasa? Hay que picar código, romper cosas. En cambio, a la derecha, el componente no depende de Stripe. Depende de una idea abstracta de procesador de pagos. La implementación real se inyecta desde fuera. Esto nos da una flexibilidad brutal para cambiar piezas sin dramas. Y esto nos conecta con el principio de segregación de interfaces. ¿Ven esa interfaz gigante a la izquierda? Es como darle el manual de un Boeing 747 a alguien que solo quería saber dónde está el baño. Obliga a todo el mundo a saber de cosas que no le importan. Lo correcto es trocearla en interfaces pequeñas y específicas. Así, el que solo quiere consultar usuarios no tiene por qué saber cómo se exportan a PDF. Y si juntamos todo esto, llegamos a la joya de la corona, el principio de inversión de dependencias. La regla de oro es esta. Nuestra lógica de negocio, lo importante, nunca debe depender de los detalles. No debe depender de Stripe o de PayPal. Debe depender del contrato, de la abstracción, de la idea de procesador de pagos. Los detalles, como qué procesador usamos, se conectan a esa idea, manteniendo el núcleo de nuestra aplicación limpio y agnóstico. Ok, con estos principios como cimientos, ya podemos empezar a construir cosas más sofisticadas.
En esta parte vamos a ver un patrón súper elegante para añadir funcionalidades. Y también vamos a confesar los 3 pecados capitales del diseño de componentes, esos errores que pueden tirar por la borda toda nuestra arquitectura. Hablemos del patrón Decorator. Es una maravilla. Imaginen que nuestro componente es como una de esas muñecas rusas. El núcleo hace una cosa, accede a la base de datos. Luego, sin tocarlo, lo envolvemos con una capa de caché. Luego, otra capa para logging. Y al final, una capa para reintentos. Cada capa añade una nueva capacidad, y las de adentro ni se enteran de que existen las de afuera. Pura elegancia. Pero no todo es tan bonito. Hay que tener cuidado con los pecados. El primero, creer que por meter unas clases en una carpeta ya tenemos un componente. Falso. Si por dentro todo está acoplado, es solo una ilusión. El segundo, romper la encapsulación, o sea, que el componente ande contando sus secretos internos. Y el tercero, mi favorito, el componente mutante. Ese que nació para hacer una cosa, pero con el tiempo le fueron añadiendo tantas responsabilidades que se convirtió en un monstruo. Muy bien, ya hemos visto la teoría, lo bueno, lo malo. Pero la arquitectura no es un ejercicio académico, así que llega la pregunta del millón. ¿Cuándo vale realmente la pena todo este esfuerzo? Y tan importante como eso, ¿cuándo es, de hecho, una pésima idea? A ver, ¿cuándo es una inversión que se paga sola? Primero, cuando tenemos lógica de negocio que se use en 1000 sitios. Segundo, cuando hay varios equipos trabajando a la vez y no queremos que se pisen los unos a los otros. Tercero, cuando sabemos que vamos a tener que cambiar un proveedor, hoy es Stripe, mañana PayPal. Y por supuesto, si estamos construyendo una plataforma donde la reusabilidad es el pan de cada día. Pero seamos brutalmente honestos, no es una bala de plata. Si están montando un MVP que tiene que salir en 2 semanas, esto es matar moscas a cañonazos. Si el equipo no tiene experiencia en esto, puede generar más problemas que soluciones. Y si los requisitos del proyecto son un remolino que cambia cada día, intentar crear abstracciones perfectas puede ser un esfuerzo inútil. Miren, si se van a quedar con una sola cosa de toda esta charla, que sea esta. Es la prueba de fuego definitiva para saber si un componente es bueno. Pueden entrar, borrar todo el código de adentro, reescribirlo de cero y que el resto del sistema ni se dé cuenta. Si la respuesta es sí, ¡felicidades! Eso, damas y caballeros, es un componente de verdad. Porque al final del día, esto es mucho más que una técnica de programación. Es una mentalidad, es un acto de artesanía, de pensar en el futuro, de tener empatía por el siguiente desarrollador que toque ese código. Se trata de construir sistemas que puedan evolucionar con gracia, en lugar de convertirse en una bola de lodo inmanejable. Así que les dejo con esta pregunta para que reflexionen. Cuando miran sus propios proyectos, ¿qué ven? ¿Ven piezas de Lego bien definidas que encajan unas con otras? ¿O ven un cajón lleno de cables enredados, donde no se sabe dónde empieza una cosa y termina la otra? La respuesta, créanme, define el futuro de su arquitectura. Si quieren seguir profundizando en esto, nos vemos en @MasonCoding. Hasta la próxima.